Bien, muy buen día para todos. Les habla de nuevo Gilberto Ramírez, director editorial de Unión Editorial Colombia. Y desde este espacio que hemos abierto con la colección de nuestros libros Miguel Samper Agudelo, La cara libertaria de nuestra historia. Me acompaña Kevin Ramírez, quien nos ha acompañado en este ya nuestro cuarto capítulo, Sí, ¿cierto? A propósito de este tema de la cara libertaria de nuestra historia, de la historia de Colombia, con la que ya en el capítulo de hoy hablamos del siglo XX, posiblemente el siglo menos conocido de cara a estas ideas liberales, pero ya más libertarias, por así decirlo, que de hecho es un término que empieza a aparecer propiamente en el siglo XX, y que en Colombia pues es desconocido esa trayectoria, por lo menos de esa manera explícita. Van a seguir habiendo actores políticos, sí, intelectuales y demás que se reconocen como liberales, pero ya es un liberalismo con cambios, con transformaciones. En parte ya los veníamos rastreando desde los capítulos pasados, sobre todo frente a este tema de lo que fue el proyecto de la regeneración, que es bueno decir que fue un proyecto de confluencia de ideas liberales y conservadoras, encarnadas tanto por Núñez, su principal protagonista, y los sucesores de ahí en adelante, que van a dar origen a los gobiernos de la hegemonía conservadora y posteriormente los de la famosa república así llamada liberal, ¿cierto? Que cubre esa primera mitad del siglo XX en la que los partidos políticos siguen siendo los protagónicos en Colombia, en un debate de ideas y demás, pero empiezan a haber ciertas figuras que, si bien son cercanas a los partidos, pues digamos ya empiezan a marcar una distancia frente a los mismos, o porque sienten que no están como a la altura de su ideario original, o sea, se han venido distanciando del mismo, o inclusive hacen ya un giro a otras ideas que para el siglo XX en Colombia sí ya aparecen como explícitamente, por ejemplo, socialistas, ¿sí? claro, hay un La, nuevo marco de... Es que se rompe, ¿no? Se rompe la tradición decimonónica, es muy marcada, cambian las ideas, el contexto, actores, dinámicas y el ascenso del totalitarismo, ¿no? Fascismo y socialismo vienen a todo, quitar exacto, el todos los debate. idearios radicales en favor del Estado definitivamente aparecen O sea, en el aparecen los siglo XX. enemigos del capitalismo y liberalismo. Sí, y los grandes amigos del Estado aquí sí se gradúan, mejor dicho, a todo nivel. Sin duda Colombia no escapa de esa tendencia. Nosotros nos habíamos quedado en el capítulo pasado en lo que es propiamente el fin del proyecto original de la regeneración, que es con este último presidente que en principio debe haber durado 6 años, pero terminó fue en 5, el famoso quinquenio de Rafael Reyes, justamente en los 5 años que gobernó, y que en 1909 hubo una oposición muy fuerte ya a lo que había sido su gobierno, marcado por eso que todavía ciertos autores de época identifican como socialismo de Estado, que es el nombre que le dan todavía a ciertos liberales ya propiamente clásicos, que es una distinción que aparece en el 20, Sí, porque en el siglo XIX solo se hacían son los llamar liberales. liberales. Para diferenciarse los liberales de los más nuevos o modernos para el siglo Sí, más XX, de los más vanguardistas. clásicos, pues es que aparece esa distinción, exacto. Y en una época que todavía se hablaba de socialismo de Estado, pues Reyes representaba eso que es el socialismo de Estado. ¿Qué es el socialismo de Estado? Pues la voluntad de que el Estado intervenga más allá de lo que era su rol fundamental en temas de seguridad, justicia, ¿cierto? Y aún si tuviera roles en otros frentes, obras públicas, educación y demás, era un rol más provisional o complementario a lo que era la iniciativa privada, que es el que tenía que mandar en eso. Porque es verdad que en el siglo XIX el Estado no tuvo solo roles de seguridad y justicia, No, tuvo roles de fomento, de instrucción pública, pero como sea lo que quiera que sea el Estado necesita plata para esto. Y plata es lo que no hubo por mucho tiempo en Colombia, ¿sí? Y menos el Estado. Entonces, solo hasta el siglo XX es que el Estado va a empezar a tener ingresos importantes. En parte con algo que ya se veía venir desde finales del siglo XIX, ¿no? El gran auge del café, ¿sí? Que pues Colombia si se va a hacer conocer en el mundo por algo es por eso, por café, ven de café, ¿cierto? Y se empieza a exportar, pero en cantidades ya genuinamente industriales que van a empezar a que el país progrese en muchos frentes, ¿sí? Eso que de alguna u otra manera se va a conocer sobre todo en el siglo XX, aunque es un término acuñado ya en el siglo XIX, como capitalismo, pues Colombia va a empezar a vivir con fuerza, impacto en el siglo XX. claro, ya comienza.
a surgir también la cuestión obrera, ¿no? La cuestión de Sí, un país con una incipiente industria, entonces aparece el crecimiento de ciudades. proletariado como, sí, ¿no? El tránsito de lo rural a lo urbano, entonces el proletariado y pues sus demandas y es un nuevo actor histórico que ayuda a romper con con el contexto decimonónico, ¿no? Que es bueno decir a propósito de eso tres cosas. Efectivamente, las ciudades están creciendo, no solo las Las clásicas, grandes, Bogotá, Cartagena, Popayán, sino unas intermedias que van a empezar a tomar cada vez más peso, inclusive se van a volver después de las más importantes. Barranquilla empieza a surgir sí, como puerto importante, Medellín, Cali, Medellín, la gran ciudad industrial de Colombia, pues va a ser es Medellín. Otras le van a seguir, Bogotá y Cali, pero digamos Medellín va a ser una de las más importantes entre otras, como puede ser Manizales, Ibagué, Cúcuta, Bucaramanga, en fin. El país está creciendo, ¿cierto? Y uno de los mejores síntomas es que la población urbana también crece y los que usted acaba de decir, los famosos obreros, o sea, trabajadores industriales y sobre todo asalariados. ¿Qué quiere decir eso? Que la población laboral en Colombia se está familiarizando con eso que hoy en día lo vemos como muy normal, ¿no? El uso de lo que es la moneda y esto, pero esto pues ya ha circulado obviamente desde hace mucho tiempo, pero que se vuelva un uso diario, sí, permanente y común, demás, aparece con fuerzas ya en el siglo XX y por ende la sensibilidad a los problemas monetarios, al crecimiento de los precios, a la inflación, ¿cierto? A que el salario no alcanza, que es seguramente una preocupación que eterna. todavía tenemos los colombianos, ¿sí? Y derivado de eso, no solo que el salario no alcanza, sino que todavía no se alcanza a crear las suficientemente fuentes de empleo, porque eso depende de un crecimiento económico que sea continuo, permanente, pero pues que no está garantizado por siempre, ¿sí? Claro. O sea, es una tarea de todas las generaciones ver cómo uno se las ve con el rol de participar en eso que es cada vez más robusto, que es una economía de mercado, ¿sí? Y Colombia entra en esa tendencia con fuerza. ¿Cómo se lee eso a nivel político? Leíamos lo de Reyes. Reyes era una persona que creía efectivamente en el progreso, pero creía que ese progreso lo lideraba el Estado, ¿sí? Hay otros que creían que el Estado lo que tiene es que empujar, pero no, Sino guiar. no guiar, no jalar, ¿cierto? Pues eso que parece un debate como gradual o táctico, pues va a dividir fuertemente, por lo menos en el campo de las ideas, a gente que va a seguir siendo fiel a un ideal más liberal y otros que definitivamente se inclinan o por tesis moderadamente simplemente intervencionistas o ya abiertamente el Sí, socialismo, ya o el se pasan fascismo al... y toda esta cuestión. Se va a demorar un tiempo en aparecer porque cuando cae Reyes va a venir un gobierno único en la historia de este país, ¿sí? Que yo he rescatado mucho porque inclusive se los he comentado a mis estudiantes o con otras personas. Es posiblemente uno de los mejores presidentes que ha tenido Colombia y la mejor prueba de eso es que nadie se acuerda de él. Un presidente que antes nunca pasa desapercibido, un presidente en Colombia. Claro, siempre es Siempre, protagonista. siempre es motivo de conversación en las mesas de las familias, entre amigos y demás, generalmente por cosas malas o hasta por cosas anécdotas, ¿cierto? Cosas del día a día, escándalos, chismes, cosas de este estilo. También da prueba del progreso en los medios de comunicación, que es una empresa más, ¿sí? Los diarios siguen existiendo en Colombia, pero después empieza a aparecer la radio, también una prensa más gráfica, ¿sí? Y un consumo de masas de medios de comunicación. O Claro. sea, eso hace parte de esta dinámica que decíamos de industrialización, crecimiento y demás. Y grandes lectores de esa prensa, pues una población que no solo ya es asalariada, sino también Sí, alfabetizada, comenzar la ¿sí? alfabetización. Que en el siglo XIX está muy Muy escasa. precaria. Habían habido avances, pero en el siglo XX es como el gran repunte, ¿cierto? De la alfabetización. Un país que ya lee, ¿sí? Pero no va a leer libros como estos que tenemos atrás y demás, eventualmente, sino prensa, revistas, Sí, lo que ¿sí? circula, lecturas cortas, sencillas, para Exacto. estar a la orden del día, ¿no? Como, De actualidad, muy prensa. Y a nivel cultural, perdón, a nivel político, también es gente que vota, ¿sí? En general, Colombia ha sido un país de elecciones desde que es república, pero en el siglo XX la ampliación del espectro de quienes pueden votar se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? La votación censitaria es esto que solo se puede votar por cierto ingreso, cierta formación y pues solo varones mayores de 21 años, mujeres se va a demorar mucho en aparecer para que puedan votar.
empieza igual a crecer esa base electoral, ¿no? ¿Cuándo comienza el sufragio universal masculino? En Pues en el siglo 1934 se XX, ¿no? estrena Siglo XIX tuvimos un par de un veces. ensayo, ¿cierto? El de Ospina, lo habíamos mencionado, pero probablemente en el 34 es la primera vez que se vota Claro, súper. todos los que son varones mayores de edad, sin importar si tienen renta, Si tienen formación o casados. esas cosas, nada de eso. Ya todos votan, solo hombres. Y era una reforma que dejó el gobierno de Olaya Herrera, de 1930-34, el primer gobierno de la República Liberal, y el primer presidente electo bajo sufragio universal, Alfonso López Pumarejo, del que vamos a hablar con más detenimiento ahora, porque sin duda es uno de los grandes personajes de la historia. No necesariamente en la cara libertaria que a nosotros nos interesa, pero justamente por eso es que da confusiones la trayectoria del liberalismo en Colombia, porque como todavía aquí existe un partido liberal en Colombia, y aquí sí que se va a ver con fuerza el gran partido liberal, primero porque va a volver al poder, ¿cierto? En el 30, Después de ¿sí? semejante Después destierro. de un valle de lágrimas que pasaron con Núñez y que se van a demorar en recuperar, por lo menos en la figura presidencial, ¿no? Sí ejercieron Sí, cargos en otras instancias, pero la figura presidencial la van a recuperar solo hasta el 30. Porque desde 1910 el gobierno de Carlos Eugenio Restrepo, que es este que les digo que es uno de los mejores presidentes porque nadie sabe de él, es primero el primer presidente antioqueño que llega a la presidencia, paisa de Medellín, que se ha destacado como empresario, también como político, como abogado, ¿sí? Inclusive participó en la Guerra de los Mil Días, fue el jefe del Estado Mayor de un general conservador llamado Pedronel Ospina, hijo del famoso Mariano Ospina, que ha sido fundador del partido y que después también va a ser presidente de la República, y el que hablaremos con detenimiento porque bajo presidencia de Pedronel se da una reforma bien importante en Colombia que instala el modelo de banca central en Colombia, que es la famosa misión Kennedy que da origen al Banco de la República, que está cumpliendo 100 años este año. ¿Sí? Y Restrepo venía liderando la oposición a Reyes, que finalmente cede en el cargo y para 1910 hay una reforma constitucional, por cierto muy liberal, en un esquema de que, por ejemplo, prohíbe la pena de muerte, prohíbe la moneda de curso forzoso, esta idea de que los impuestos solo pueden ser fijados por representantes de la población, o sea, de los contribuyentes, en épocas de paz, porque en épocas de guerra el gobierno puede fijar impuestos sin sí. consentimiento de estos cuerpos. La única situación en la que van a hacer valer esa medida es en la guerra con el Perú en Ah, 1932, que se venía además de los efectos de una crisis económica mundial que era la del 29. Esa guerra se va a dar en medio del gobierno de Olaya Herrera, que por cierto fue cercano a Carlos Eugenio Restrepo. Olaya fue uno de los opositores al gobierno de Reyes. Era muy joven, era un estudiante y demás. Pero fue uno de esos jóvenes que se destacó en lo que un periodista de la época, llamado Luis Eduardo Nieto Caballero, calificó como la generación centenaria. Y Restrepo el gobierno por excelencia de la generación centenaria. claro. Porque él fue electo por esa reforma, por esa asamblea constituyente que elaboró la reforma en 1910, para gobernar del periodo de 1910 al 14. Se volvió una presidencia de 4 años, no la de 6 que se venía Sí, o de sea, antes. la reforma del 10 lo que hace es Poner, bajarle el tono a a la del 1886. limarle la cara más autoritaria, Sí, sí. porque o sea, recordar que el proyecto tuvo como objetivo acabar con el radicalismo, ¿no? Acabar con esos radicales del siglo XIX y o sea, los puyó tanto que dos guerras civiles y la de los Mil Días, la más grande y desastrosa, y como que no, ya no es necesario, ¿no? Ya es otro contexto, ya han muerto los actores históricos, ya Sí, démosle luz a un nuevo país, a una nueva Colombia, perdimos Panamá, ¿no? Que es un auténtico trauma, y ya, bajémosle el tono y démonos la mano y sigamos adelante, porque que de ahora en adelante, y a propósito de celebrar los primeros 100 años de la independencia, y ese es como el espíritu de la generación de centenario, gobierne un espíritu de concordia, de paz y sobre todo de progreso. Eso era lo que caracteriza a la famosa generación centenaria, que eran las generaciones más jóvenes que estaban adquiriendo su mayoría de edad para esta época, estaban empezando a participar en política, cansados del legado sí, no, heredado de las luchas de los partidos, por esto que usted acaba de mencionar, Guerra de los Mil Días, Pérdida de Panamá, un gobierno Reyes que había terminado también con un giro autoritario, y por fin entrar en una ola de progreso, pero que para eso se necesita una estabilidad política. Y Restrepo encarna un proyecto que se va a llamar la Unión Republicana, que inicialmente era un movimiento para oposición de Reyes, que reunía elementos del liberalismo y del conservatismo, sobre todo los sectores más moderados de ambos partidos, que a la larga son los que terminan eligiendo a Restrepo
y gobernando con él. Posiblemente la persona más destacada de esos apoyos de Restrepo era alguien que fue un íntimo amigo de él y que es muy desconocido en la historiografía colombiana. Lo hemos hablado ya con Kevin incluso, que se llama, y párenle bolas porque es un nombre además raro, ¿no? Tiene apellido extranjero, Tomás Osiel Isman, ¿sí? Isman Lemus, que él es descendiente de británicos que llegó a Colombia, que se casó con una payanesa de apellido Lemus, y ahí vienen los apellidos. Este señor Tomás Isman era uno de los primeros egresados de la Universidad del Externado. Esta universidad que es como la que busca recoger ese espíritu de los liberales radicales del siglo XIX. Va a tener unas interrupciones porque la van a cerrar, pues alcanzó a tener persecución de los gobiernos de la regeneración, pero finalmente reabre hacia 1918 y demás, como la Universidad del Externado de Colombia, que hasta el día de hoy pues sigue funcionando. De hecho, por fin puso su primer presidente, ¿no? El primer egresado del externado, que es el presidente, es el actual. Que es No hace Simón falta León. mencionarlo por ahora, pero más adelante hablaremos de eso. Sí, que ese también es un giro posible de ese radicalismo que puede tomar el liberalismo. Aparentemente un poco contradictorio, paradójico, por lo que hemos venido trabajando acá. Pero bueno, eso es un giro. Y este señor es uno de esos primeros egresados en el 86, año fundamental, ¿no? El mismo año de la aprobación de la Carta Política, el 86, es el momento en que nace el externado. Es casi como, así como se está inaugurando una época aparentemente de oscuridad, dirían ellos, pues aquí queda Sí, como un un pequeño, resguardo sí, de un luz, refugio de... un refugio. Y así es los símbolos institucionales del externado y Sí, todo, no ¿sí? como el que mantuvo la antorcha viva de la Exacto. libertad en medio de... Y posiblemente la mejor muestra de eso, a mi modo de ver, es este señor Eastman. Su tesis de grado se llama La esfera de acción del gobierno, donde él actualiza lo que es la idea del liberalismo de un gobierno que se limite a dar seguridad. Así lo dice de manera explícita en esa tesis. Esto es un paréntesis, pero vale la pena introducirlo ahora. Este 8 de noviembre se va a dar el tercer Congreso Colombiano de Escuela Austriaca de Economía, desde el cual Unión Editorial participa como organizador, de la mano de la Escuela de Negocios de la Universidad Sergio Arboleda. El 8 de noviembre vamos a tener este evento y ahí vamos a estrenar un libro que es la obra selecta de Tomás Ossip Isman, un personaje clave para entender ese tránsito entre el siglo XIX y el XX, y a propósito de las ideas liberales de las que hemos venido hablando, que con el tiempo se van a conocer ya como plenamente libertarias, si se quiere. Y Isman ya anticipa unos debates Sí, fundamentales, sí, entre sí. otras porque él llegó a ser ministro de Carlos Eugenio Restrepo y nada más ni nada menos que ministro de Hacienda. Si uno quiere saber quiénes han sido los gabinetes ministeriales de los presidentes, uno importante saber siempre es quién maneja la chequera, Claro, ¿sí? Y él le ayuda a poner mucho orden en la casa, después de ese desorden. después de desórdenes en gasto público y sobre todo lo que era el legado de la emisión monetaria del Banco Nacional. Esos billetes seguían circulando en el país. Reyes no lo logró solucionar, ¿sí? Antes volvió a emitir más billetes con la creación de un incipiente banco central, así se llamaba. Lo que pasa es que siguió manteniendo el nombre, pero era ya un banco privado, Ah, ¿sí? Y entre 1910 hasta 1923, en Colombia, va a haber un consenso de, independiente si existe una banca central o no, lo que hay que hacer es estabilizar el valor de la moneda, claro. ¿sí? ¿Para qué? Pues para que no haya la famosa inflación. Y se va a crear algo que se llama la Junta de Conversión. Era literalmente una junta compuesta de integrantes del sector empresarial y una gente de gobierno que buscaban estabilizar el valor de la moneda. ¿Y cómo se logra estabilizar el valor de la moneda? Atándolo a una moneda mercancía como ha sido el oro o la plata, pero en este caso sobre todo el oro, ¿sí? Y en todo ese periodo de tiempo, que ha sido muy poco tratado en la historiografía o más débilmente que otros periodos, Colombia virtualmente tuvo una moneda sólida, ¿sí? Sin necesidad de un banco central. Y sin embargo, después van a ver la necesidad de crear unos ciertos elementos políticos que lo ven necesario. ¿Por qué? Ya vamos a abordar eso. Aquí quiero rescatar es una frase de Isman muy buena, que él siendo ministro en un informe al Consejo de Ministros les dice que nada tan, si un gobierno quiere ser progresista, mejor dicho, nada como prometer contratos a diestra y siniestra, gastar, mejor dicho, de donde no tiene, y cierra la reflexión diciendo, apenas es de ver que es ilícita la caridad con el dinero ajeno, ¿sí?
sea que cuando uno dispone del patrimonio de otros, pues Claro, es mucho más generoso de lo que sería con el propio. ¿Sí? Eso después lo va a decir Milton Friedman muchos años después, toda la cuestión, pero aquí encontramos una persona que todavía es fiel al espíritu de unas ideas liberales en términos de gobierno que busca un presupuesto sí, equilibrado, austeridad. libre comercio y una moneda sólida. ¿Sí? Y lo dice alguien que fue ministro de Hacienda. No lo fue mucho tiempo, se retira después del gobierno y el gobierno Restrepo es, si se quiere, como una flor de primavera, ¿sí? Algo que duró apenas los cuatro añitos de poder Sí, que estuvo y de ahí en adelante van a volver al poder ya el Partido Conservador de pleno, con Concha, con Suárez, con Peronel y Miguel Abadía, que fueron los grandes presidentes del periodo de oro, de eso que llamamos la hegemonía conservadora. ¿Y qué es lo importante rescatar de esta época? Que a nivel mundial hay dos episodios que muchos han calificado como la demostración de que el liberalismo clásico fracasó. La Primera Guerra Mundial y la crisis de sí. 1929. ¿Por qué la Primera Guerra Mundial? Pues no sé qué bien sepa sobre la guerra, porque este es un episodio trabajado desde muchos frentes, pero es un episodio clave, ¿no? Claro, es la quiebra de... Bueno, primero demuestra la caída paulatina de las ideas liberales, ¿no? Europa se lanza a una segunda aventura colonial, comienza a Además, invadir lo que queda del mundo, sí, África y Asia, y, y aparecen, ¿no? Los estados se vuelven gigantescos, ¿no? Se encargan de muchas cosas, ahora apoyados por industrias también muy poderosas. los trust. Surge el nacionalismo, ¿no? Como algo que débilmente se está comenzando a construir, pero es el nacionalismo como una ideología eh, pues conflictiva, ¿no? Termina siendo, pues la guerra termina siendo en gran medida movilizada por medio del nacionalismo y pues chocan, ¿no? Chocan estos grandes estados, el reparto colonial, definir fronteras, veníamos del siglo XIX bastante pacifista, bastante tranquilo. En comparación a lo que va a ser el 20, Sí. sin duda, o sea, esto fue un gobierno de ángeles. Y van a chocar estados gigantescos y terminan en la matanza de millones de personas. Así que aparte surge la Revolución Rusa, etcétera. El principal legado de esta guerra, que es que aparece formalmente en el mundo ya un primer experimento de un gobierno que abiertamente se inclina por el socialismo. Apartamento anticapitalista y como una alternativa que debe ser replicada. Primero por ser novedosa, pues muchos veían como, pues valdría la pena ver hasta qué punto sí Sí, puede ser algo diferente y mejor, porque diferentemente claro. clara ya lo era, pero mejor era lo que estaba por verse, ¿sí? Y va a demorarse mucho En, en lograr eso, y algunos definitivamente van a anticipar que no puede ser algo mejor. Esto no ocurre en Colombia, por lo menos no con ese grado de rigor en el debate, pero en 1920 aparece un señor en Austria llamado Ludwig von Mises que en un artículo de una revista que editaba un académico muy famoso llamado Max Weber, se llama El cálculo económico en la comunidad socialista, donde él anticipa que en ausencia de propiedad privada sobre los medios de producción, que es una de las propuestas del socialismo, no puede haber un balance de pérdidas y ganancias porque al no saber yo qué me cuesta o no producir una cosa o la otra, pues definitivamente no sí, hay como una guía sí, sin esa racional información no hay para esto, como... ¿sí? Y en ausencia de esa propiedad. O sea, la consecuencia de no dar la información necesaria es un derivado De de la que ausencia de no... esa propiedad. Y Mises dice, no es que hayan buenas o malas intenciones o que llegue la persona correcta o la incorrecta, es que por lógica el socialismo supone la abolición de esto y todo lo que se desprende de ahí es que va a ser inviable, por lo menos económicamente. Si alguien por razones éticas, culturales y demás cree que es bueno salir de el capitalismo, pues es un tema de él, pero por lo menos la prueba en materia de economía, que es vital de Por ahí cara a ese no. proyecto, no lo pasa. Y eso inaugura un debate fuertísimo. Aquí no se va a sentir con la misma fuerza, primero pues porque el socialismo era algo muy lejano. Claro. O sea, Rusia, con la que ni siquiera teníamos relaciones comerciales importantes, ¿sí? Pues es algo muy distante, pero pues de todas maneras se va a saber que existe este experimento y la guerra se va a ver como algo lejano en el escenario, pero no en el impacto económico. Claro. Porque Colombia empieza a exportar mucho café, va a ser el 80-90% de nuestras exportaciones. Inicialmente mucho Europa, pero con la guerra se van a trasladar
a Estados Unidos. Y Estados Unidos se demora en entrar en esta guerra, lo hace casi hacia el final de la misma, y ahí también se nos va a cerrar ese mercado provisionalmente. O sea, nosotros empezamos a sentir el efecto de algo que ya era inevitable, que cuando estamos hablando de mercado no es el mercado de Colombia y sus vecinos, no, el mercado es mundial. O sea, lo que Claro. pasa en una parte nos puede llegar a afectar a nosotros de manera directa o indirecta. Y eso obviamente le generaba inquietud a algunos de entonces saber si la mejor manera de literalmente protegerse de esos efectos del mercado era cerrarse o pues abrirse lo más posible para que si no se puede con uno, pues Sí, se comercie con otro y demás. Ahí hay una primera prueba clave en muchos frentes para el liberalismo clásico, que la guerra, pues digamos, puso a prueba muchas de las tesis que se habían madurado desde el siglo XIX de la importancia de un mundo con comercio abierto, que esto iba a evitar las guerras, ¿cierto? sí, Donde no pasan las fronteras mercancías, después lo harán pasan. las armas, decía el famoso Bastiat, ¿cierto? Y en otra tesis bien importante, el auge de los que podríamos llamar es colectivismos, ¿no? El nacionalismo, pues el más famoso, pero pues ya mencionamos uno, el socialismo, y su respuesta, que es un hermano menor del socialismo llamado fascismo, que quieren lograr cosas similares, pero por vías diferentes. O inclusive hay objetivos a los que renuncian, pero mantienen otros. Y si algo es común en ellos, es que ante todo buscan fortalecer el El Estado, Estado. ¿sí? Un Estado no solo en el frente de seguridad, generalmente son muy amigos de tener grandes ejércitos, un cuerpo de seguridad que haga valer esto que usted decía, el nacionalismo, de que el destino de toda gran nación es volverse un imperio, ¿sí? O sea, someter al influjo de su superioridad los demás pueblos que no logren resistirlo, porque no tienen nada que oponerle en términos militares, económicos, culturales, lo que sea. Y el que había logrado eso con una eficacia tremenda, pues no fueron los europeos, que la guerra los dejó muy debilitados, inclusive a los vencedores, Francia, Inglaterra y demás, sino el gran ganador de esta guerra, que efectivamente es Estados Unidos y era nuestro principal socio comercial ya para la época. ¿Sí? Esto lo va a vivir el gobierno Concha, y ahí después de eso se ve la gran hegemonía de los Estados Unidos a Claro, nivel político y surge la económico gran en el mundo. potencia. ¿Sí? Pero los primeros en haber estrenado esa influencia, pues los de aquí, América Latina, y Colombia de las que más, entre otras cosas porque En perdió Panamá, un fue pequeño, un canalcilla. un canalcillo pequeño, ¿sí? Que era además esa, Panamá es muy importante y es bueno que lo sepan los que nos están escuchando y demás, porque Panamá resume en una obra lo que era el gran ideal del siglo XIX, que es que todo el comercio del mundo pase por un mismo sitio, ¿no? O sea, los liberales radicales dejaron esa obra negociada, ¿sí? Ya han hecho el ferrocarril. Bueno, el ferrocarril sí viene antes, y fue, de hecho fue el gobierno de Núñez, pero todavía bajo los gobiernos de la Constitución de Río Negro, con los que se hace el contrato con la compañía francesa. Es que eso es Probablemente un fue el gobierno, enredo. sí, probablemente fue el gobierno de Julián Trujillo, el gobierno ahí tenía una participación, pero la gran expectativa de que de Panamá fuera el lugar de confluencia del comercio mundial, y efectivamente tenía para hacerlo, pues se ve perdida por el hecho de pues, la pérdida de Panamá. Colombia finalmente logra participar de eso porque en 1914, que es cuando se construye el canal, ya está construido y entregado y empieza a operar, pues igual nosotros nos vamos a beneficiar de que Claro. podemos circular ahí. Pero una cosa es poder circular y otra es haber tenido Y la cobrar. participación exacta de lo que es el canal. Estados Unidos se inaugura eso como la gran, paradójicamente como la gran nación defensora del comercio mundial, ¿sí? Como el policía del comercio mundial. Claro. Y no lo va a hacer solo a través de la intervención de sus famosos Marines que van a estar en el Caribe, se van a apoderar de Cuba, ¿cierto? Van a intervenir en la guerra entre España y los rebeldes cubanos, van a estar por las Filipinas y van a seguirse metiendo en varios sitios, sobre todo en América, pero en una influencia más indirecta, pero no menos poderosa, que es por el poder financiero, ¿sí? Un Uy, añito antes de la construcción del canal se inaugura en Estados Unidos algo que se llama el Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central de allá. Se llama Sistema de Reserva Federal porque son los estados más poderosos quienes tienen en su tesoro las reservas, ¿sí? Que sirven de depósito, de respaldo a la emisión que hace esta Reserva Federal, que es el famoso dólar, que hasta el día de hoy pues nosotros conocemos, y que de lejos ha sido una de las divisas más importantes y que de hecho es el siglo XX la historia por excelencia del dólar, claro. ¿sí? Y nosotros caímos muy rápido bajo su influencia por cuenta de ser socios comerciales
los Estados Unidos con el café, que era el principal destino de este producto. Y esa influencia financiera se va a sentir muy temprano porque asesores financieros y bancarios y demás van a estar tanto invirtiendo en países diferentes de Estados Unidos o asesorando compañías norteamericanas que van a invertir en otras partes, pero además ayudando a los gobiernos a organizar su sistema financiero Claro, para dar créditos y para que puedan recibir créditos, para que los puedan estructurar, asegurarse que los puedan pagar. entre otras cosas, ¿sí? Y ahí es cuando llega la famosa misión Kemmerer a Colombia, traída por el gobierno de Pedro Nelo Espina en 1923, recién empezando su gobierno. Y se hace todo un tour, ¿no? ¿A cuáles otros países va? Él estuvo primero en Guatemala y México, en América Latina, pero ya había estado en Polonia, en Alemania, en Filipinas, y Mun- después de Colombia va a asesorar la creación del Banco Central. Si no estoy mal en este orden, aunque ahorita no lo tengo tan... Sé que es en todos los años 20. Él va a Es, asesorar la es creación el de World todos estos Tour, bancos. el que el Los World famosos, Tour. los famosos felices años 20, que es una época de prosperidad tremenda en el mundo, no solo en Colombia, sino en el mundo, y del estreno de la hegemonía de los Estados Unidos en este sentido. Se va a crear primero en Ecuador, en Bolivia, perdón, en Bolivia, en Chile, en Perú y en Ecuador, ¿sí? Todos en los años 20. Claro, El primero, el nuestro, ¿sí? Con una particularidad, el nuestro fue el único que se creó en condiciones de estabilidad política. O sea, hubo una discusión en el Congreso, se aprobó la ley con la que nace el Banco de la República, también nace la Contraloría General, la Superintendencia Bancaria, digamos, todo un paquete de reformas para sí, es ponerle como orden a la de, casa. sí, modernización institucional, ¿no? Es lo que buscaba, Porque el Estado está creciendo, porque está empezando a pero, recibir pero recursos. desordenadamente ¿Cómo sin, los va a administrar? Ese es el reto, efectivamente. claro, Y el resto van a aparecer en esa misma década, con el agravante de que se van a poner a prueba muy rápido a los 7 años de haber sido creado claro, aquí el con Banco la de la República, crisis. con la crisis famosa del 21. Esa sí le va a tocar a otro presidente, el último de la hegemonía conservadora en Colombia, el famoso Miguel Abadía Méndez. Famoso por otras muchas cosas, sobre todo por las protestas que le tocó lidiar de un incipiente movimiento socialista en Colombia que ya tenía un partido con ese nombre, el Partido Socialista Revolucionario en Colombia, que nace en 1926, liderado por la generación pionera del socialismo en Colombia, María Cano, Raúl Eduardo Maecha, Alberto Castrillón, Tomás Ignacio Torres Giraldo, perdón, Tomás Uribe Márquez y otros que ahorita pues capaz que no me acuerdo, porque son varios. Un partido que no duró mucho, pero que tuvo una vida muy intensa. Posiblemente el episodio por el que es más recordado es por haber organizado el sindicato de trabajadores de El Banano, de una de las compañías que ha invertido en este negocio en Colombia, que era la famosa United Fruit Company, de la que es muy famosa porque Con la masacre de las bananeras, ¿no? Es como el gran, en la memoria colectiva, ¿no? Todo el mundo, y eso, pues ahí no es claro cuántas personas mataron, y hay Gabriel todo un Ortega debate, Márquez dijo que habían tantas, y miles y miles. Probablemente uno revisa la prensa de época, aparece, yo tengo esa pieza del espectador del 13 de diciembre, como la semana después de la sí, masacre famosa, la de Ciénaga, que fue un 6 de diciembre, si no estoy mal, en la que el ejército efectivamente disparó ante los huelguistas que no estaban dejando funcionar el ferrocarril con el que se iba a transportar el banano, porque estaban saboteando toda la operación del banano hasta que se cumpliera lo que pedían en la huelga. Y Carlos Cortés Vargas, el militar que lidera esto, reconoce que hay unos muertos, claro, unos 9 en el acto, otros que murieron por las heridas, terminan siendo como unas 12 o 13 personas, pero la huelga había durado desde principios de noviembre hasta diciembre, se demoró más de un mes en disolverla y hubo encuentros armados en más sitios, en Sevilla y en otros lugares aledaños a esta zona del Magdalena, que es donde operaba la famosa United Fruit Company, que era la que exportaba el banano, la que más trabajaba esto, porque el 50% de la producción era nacional. La ventaja de la United Fruit Company es que tenía cómo transportar claro, el cómo banano, sacar eso. ¿sí? Y la infraestructura para hacerlo. Eso terminó siendo en batallas campales y la prensa dice 100 muertos y 253 heridos, que igual es una cifra alta, ¿no? Claro, Pero pues pues, no son miles. pues, y claro, refleja una dinámica que simplemente no existía en el siglo XIX, no tenías No sabíamos cómo lidiar con obreros, huelgas. protestas, eso. Si Pues acaso un motín, pero es diferente, no es como una huelga, eso no. sí, en Bogotá había habido un motín por el precio del pan, por ahí en 1890 y Pero algo. algo más Pero que espontáneo, los popular, trabajadores de una sí, se fábrica o de un organicen con un sitio se organicen, sindicato, eso sí era totalmente revela nuevo. un país que entra en nuevas dinámicas
Y como lo señala Gilberto, un Estado que tampoco sabe responder, ¿no? Pues la lógica, pues manda al ejército. Y Y está estamos pendiente como hablando, sea. claro, y estamos hablando de un movimiento que pretende incrementar el poder del Estado. O sea, es paradójico, sufren todo el poder de represión del Estado, pero si uno analiza las tesis del La idea es socialismo, darle más. es fortalecerlo, Pero ¿sí? con la condición de que ellos estén en Que sea un ejerciendo. gobierno de los trabajadores, ¿sí? Que sea un gobierno de los trabajadores y toda esta No, el cuestión. Estado sí, pero no así. Exacto, no lo puedo haber dicho de mejor manera. Y así como aparece el socialismo, empieza a aparecer simpatizantes del fascismo, sobre todo entre el partido conservador, los que se van a hacer conocer como leopardos, un mote que les dieron en la prensa, un periodista de la época llamado Germán Arciniegas. Decía, esta gente es tan agresiva en la prensa que se parecen a unos leopardos que trajeron en un circo ahí en Bogotá en esa época. Y ellos ante calificativo, pues lo aceptan, dicen, sí, somos Pues sí, no es promotores un de una insulto. política de agresividad, ¿sí? Que el ataque es como una buena premisa en política, porque supone tomar la iniciativa, ¿sí? Y con el tiempo se van a destacar dentro del Partido Conservador, con Gilberto Alzate Avendaño, Silvio Villegas, otras figuras que sí van a querer implementar en Colombia ideas del fascismo. Y sobre todo las tesis con las que el fascismo dialoga en la organización económica, que es el corporativismo, ¿sí? Que las empresas de un mismo sector se organicen y promuevan políticas o legislación propia para el sector. Es que la gente cuando escucha fascismo, escucha el racismo y Sí, 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 antisemitismo y campos de nazis, judíos. concentración y no, fascismo es pues aparte de eso es una teoría del Estado, de qué debe hacer, cómo el Estado organizar la sociedad, ¿no? Y lo decía Mussolini, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. De hecho, uno de los que aprendió esa experiencia porque la vivió directamente es uno de los líderes que ya se había estrenado como un liberal que da un giro muy radical a cuál debería ser el verdadero sentido del liberalismo según él, que es el famoso Jorge Eliezer Gaitán, egresado de la Nacional, de abogado, pero con una tesis de ciencia política, que eso era inusual entre los abogados, que se graduaran con una tesis de ciencias políticas, que se llama Las ideas socialistas en Colombia. Y ese texto, que se lo recomiendo a la audiencia, es relativamente fácil de conseguir en ciertas bibliotecas, y pues Gaitán es una figura pues muy explotada, dice básicamente que solo puede proponerse el socialismo un país en el que ya hay capitalismo. Y Gaitán dice, en Colombia hay capitalismo y dice, en la industria, efectivamente, ¿qué lidera la producción? La inversión de capital y la creación de ganancias. Efectivamente, ahí hay capitalismo. Y en el campo también hay una dinámica en la que la agricultura ya es comercial, o sea, la gente no está produciendo Llenos de solo para subsistencia. abastecerse, sino para vender o por fuera, el famoso café, o a mercados nacionales, porque como las ciudades están creciendo, pues la gente hay que Claro. alimentarla, ¿cierto? Y dice, efectivamente, en Colombia hay capitalismo. Por ende, puede haber socialismo, pero es inclinado por un socialismo más gradual que acompañara ese desarrollo, porque lo veía necesario. Para que el socialismo funcione, tiene que haber previamente ese desarrollo que promueve el capitalismo. Eso ya lo dice él en esta tesis y eso muestra que es una sociedad en la que todavía se están dando unos debates interesantes. Uno Hacia que, dónde ir, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos, no? Y aparecen las alternativas, dijimos, el socialismo y el fascismo y ¿qué hacemos ahí, no? ¿Cómo entramos? ¿Será que nos lanzamos? ¿Vale la pena? ¿El y la, sistema está agotado? claro, y la crisis del 29, ese Viene a otro reforzar la granito, idea. viene a reforzar la idea de que el capitalismo, mejor dicho, por sí solo tiene muchos problemas. En Colombia se ha explotado menos un debate que discutíamos con Kevin, es un texto inédito y desconocido, inclusive lo tenemos acá para mostrárselo a la audiencia. Se llama nada más ni nada menos que Ideas Liberales, ¿sí? Sí, Ahí sí lo alcanzan a ver, sí. de Luis Eduardo Nieto Caballero, este periodista que les había mencionado hace un momento, en la que es un debate que él tiene en prensa, ¿sí? Artículo va, artículo viene, con el famoso Tomás Isman. Ahí habla de otro señor llamado Antonio José Restrepo, pero nos vamos a centrar en Isman porque hay unos artículos que valen por su propio peso, ¿sí? De Isbal que se llama Individualismo, Intervencionismo y Política Intervencionista. Y en tesis resumidas es lo que dice es, el Estado por una cuestión estrictamente sociológico tiene, por así decir, tres facetas o tres fases de desarrollo. Una primera en la que el Estado, para lo que principalmente sirve es para hacer la guerra. Y por eso de ahí deriva Militarista. sus funciones de seguridad y demás. Y en épocas muy primitivas de conflictos donde la gente no está acostumbrada a
intercambiar o comerciar entre sí, la guerra es como lo que manda, ¿cierto? Y en ese sentido, el Estado en esas épocas es muy poderoso sobre el individuo. Con el tiempo y una vez asegurada la seguridad que da un Estado de esta naturaleza, ¿sí? Si logra además vencer, porque ese es el chiste, imponer. otros no lograron vencer y fueron estados barridos en la historia, pues la gente se acostumbra a una prosperidad que le permite esa estabilidad y es más celosa ante el Estado de participar de su riqueza para financiarlo. Entonces, en esa segunda fase, que es en la que dicen la que todavía estamos, el individuo busca que el Estado se restrinja lo máximo posible, Sí, básicamente esa noción de seguridad, pero que el resto de ellos se encargan. Y reconoce la posibilidad de una tercera eso es faceta súper. en la que ya el Estado inclusive ni siquiera Ya no es funcione para necesario. esto, donde la seguridad se le dé a agentes de policía o compañías privadas. Y La esa tesis va a justicia. anticipar, ahí sí el más genuino libertarianismo hacia los años 50 y 60, que en Estados Unidos y en Europa empieza a surgir con fuerza. Pero aquí lo tenemos un debate que es un libro de 1922, de un debate además de unos artículos que se dan en años anteriores, pero sintetizados acá. Y los da este señor Thomas Eastman. Lo curioso es que Luis Eduardo Nieto se mantiene en la idea, porque es su contradictor, y él es el que edita el libro, de que no, el Estado tiene que asegurar casi que al individuo De, de sus propios, de las de, propias acciones que lo puedan de afectar a él todo, mejor e dicho. inclusive a otros. Eastman reconoce que si se trata de que el individuo no afecte a otros, sin duda el Estado puede intervenir. Pero de ahí a que se cuide de las propias decisiones del individuo, pues es difícil, aunque hace salvedades, ¿sí? Si el Estado dice que para reforzar lo que es una obligación natural, que es por ejemplo que los padres eduquen a sus hijos, O no los le va a decir que lo alimenten. eduque en este lugar, pero sí que lo eduque, ¿sí? O sea, como que se haga Es su obligación, responsable, sí. como que el Estado simplemente lo que busca es hacer cumplir una voluntad que ya sea de manera, ya sea por las leyes naturales, de cómo funciona la sociedad y la economía y No, demás. no inventa nada, no está inventando nada, está haciendo cumplir lo que ya estaba dado. Sí, y que además es necesario para que la sociedad funcione, ¿sí? Que la gente se haga responsable de sus decisiones. Si el Estado ayuda a reforzar eso, no se está extralimitando en su campo. Lo interesante de eso, lo que pasa es que Eastman va a morir en 1931 y ese mismo año, que es el año ya en el que han llegado de nuevo los liberales al poder, con Olaya Herrera, Mm, que había sido de hecho ministro de Carlos Eugenio Restrepo, ministro de Relaciones Exteriores, había sido embajador nuestro en los Estados Unidos. De hecho, el que se trajo a la misión Kemmerer fue Olaya, estando mm. allá en Washington. Y se devuelve al país nada más ni nada menos que para hacerse elegir presidente. Una campaña relámpago con la que los liberales en Colombia vuelven otra vez a la presidencia de la República. Un país en crisis, ¿sí? Como la que venía siendo afectada por la crisis del 29 y redefiniéndose ideológicamente, porque una de las grandes expectativas es, listo, llegaron los liberales Hay que al cambiar, poder como partido, pero ¿con qué ideas claro. van a gobernar? Y aquí lo aclara Luis Eduardo Nieto con un libro fantástico que se llama ¿Por qué soy liberal? De 1931. Y en una parte del texto, básicamente, recuerda lo que fue su debate con Isma y dice, en ese debate yo quedé con la enseñanza de que aún el Estado en su grado más mínimo, ¿sí? Al proveer seguridad, solo con la idea de proveer seguridad ya puede intervenir en muchos campos para proteger al individuo de sí mismo o de los abusos que en su libertad puede A otros. incurrir a otros, ¿sí? Y eso lo van a desarrollar libertarios muy posteriormente, de que inclusive el liberalismo clásico, admitiendo el Estado en unas funciones mínimas, esas funciones mínimas siempre se van a volver la excusa para Para intervenir en muchas más áreas, ¿sí? Es casi que cuestión de tiempo y de que se reúna la coalición política necesaria que coincida en claro, la es necesidad de esto. la metáfora de dejar la puerta no cerrada, pero ahí entreabierta y por ahí se Se mete. meten, por esa rendija se van a meter y después van a abrir una trocha tremenda. Y los liberales que van a llegar de nuevo a gobernar Colombia, con Partido Liberal, ya no son los mismos liberales que habíamos hablado del siglo XIX, nuestros liberales clásicos. Todavía reconocen que el Estado sí tiene que intervenir más, pero digamos con cierta disciplina. O sea, que no puede gastar de la Sí, nada, con. ¿sí? Todavía al menos reconocen eso. Y es un consenso de la época de los grandes intelectuales que seguían pensando estos temas. Alejandro López, un señor que se llama Esteban Jaramillo, uno que se va a hacer muy famoso porque después se va a volver presidente, que se llama Carlos Lleras Restrepo.
Y el mismo Alfonso López Pumarejo, que además venía del sector empresarial, él había sido banquero. Que es lógica básica, ¿no? Es que no se puede No, eludir fácilmente. sí, lo que pasa es que el liberalismo, para llegar al poder, lo tenía que hacer por los votos, y cada vez por votos que El que son ofrece más más. amplios. Entonces, para usted volverse a hacer elegir en el gobierno, usted cada vez tiene que prometer más. Que no lo cumpla de manera inmediata no importa, por lo menos deja las bases para que el siguiente sí lo haga y ojalá pues que sea el mismo partido. Y esa fue la expectativa que acumuló la República Liberal en sus 16 años de gobierno, que coinciden con todo ese periodo entre guerras que en el mundo es nada más ni nada menos que eso. El choque de colectivismos, del auge del intervencionismo, del socialismo propiamente. En Colombia ya a los 30 existe el Partido Comunista como tal, y no hace falta que nos detengamos en qué piensan ellos, porque es claramente contrario a la idea de que hay una economía de mercado, inclusive un Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho siempre lo ven como un Estado en servicios de la Burgués, burguesía, no está burgués. ¿cierto? Exacto, un Estado burgués. Y la República Liberal es una república liberal, pero de partido, porque en términos de ideas, ya definitivamente, Sí, pues ahí también lo refleja la maleabilidad de las palabras, ¿no? sin ¿Qué duda, es verdaderamente ser liberal? Ellos son o no liberales, ¿no? Entonces el texto que leíamos, no, el liberalismo manchesteriano era el apellido que sí, ya. trataba de dársele para hacer referencia no a Y de este manera despectiva, nuevo. como Sí, muchas veces sabes que usted es un viejo manchesteriano, ¿no? Y se está redefiniendo y pues Eastman va a dar la pelea por mantenerlo ligado a su tradición, digamos, decimonónica, pero la pelea finalmente se va a ir por otro lado y tenemos liberalismo, le dicen de izquierda, ¿no? De vanguardia, socialista, sí, está ahí como... Y pues finalmente son los que van a terminar ganando no solo en Colombia, en todo el en mucho el mundo. mundo, en Estados Unidos y en Gran Bretaña hay un debate Claro, con eso similar, en atacan a los Francia. viejos liberales. Ni siquiera Inglaterra es liberal de esa manera. Renunció al patrón oro ¿Qué después de vienes la tú a decirme, crisis. no? Si ni Exacto, siquiera Estados la Unidos cuna. también. Y después llega un personaje que va a ser historia, ¿no? El famoso Keynes, que aparece ya en estas épocas. Venía a haber un debate muy importante con un discípulo famoso de Mises, Hayek, allá en Gran Bretaña, ¿sí? Se alcanza a extender a partes de habla inglesa, sobre todo, pero eso va a tener influencia en Colombia. Hay quienes van a aprender de ese debate, sobre todo un colombiano que estuvo estudiando en Londres entre 1931 y 32, que se llama Hernán Echavarría Olózaga, un hijo de un industrial que son los fundadores de una empresa que todavía existe en Colombia que se llama Corona, ¿sí? Mm. Seguramente todos han tenido inodoros o cerámica Corona. Pues don Echavarría, padre, había creado esta empresa. Su hijo, Hernán Echavarría, había estudiado ingeniería por ahí en Manchester, curiosamente, y le dio por ver lecciones de economía ya en el London School of Economics, que era donde Keynes había dado su debate con Hayek. Hayek, propiamente el profesor de la London, Keynes era de la Universidad de Cambridge, y que en artículos y en debates se habían enfrentado en torno a las políticas a seguir después de la gran Claro, crisis. ¿cuál era la respuesta? ¿Qué hacer, no? Exacto. Hayek y Mises y otros muy fieles a la idea de que esto No es una inter- crisis temporal, una recesión es propiamente lo que existe, solo se vuelve una depresión Cuando el Estado interviene. cuando el Estado interviene para corregir eso. Ya sea desde la política monetaria, que era la más difícil de hacer entender a un gran público, o en políticas fiscales, comerciales, porque se están elevando los aranceles, se está volviendo un proteccionismo, se están aumentando ciertos impuestos, aparecen unos nuevos, el impuesto a la renta, eso es algo del siglo XX, se venía discutiendo desde el XIX, pero el impuesto a la renta empieza a aparecer directamente ya en el Es que 20 es con un fuerza. Estado que escala, ¿no? Es un monstruo que se va volviendo. 1918 aparece el impuesto de renta en Colombia y va a haber una nueva reforma del mismo en el gobierno de López que lo incrementa como en 8% o algo más y empieza a sacarle ingresos a los colombianos por esa vía. Entonces, es un liberalismo ya muy transformado y que con la Segunda Guerra Mundial se va a desbocar. ¿Sí? La idea, y más en economías ya arruinadas o que habían entrado en recesión porque se les había suspendido el comercio, con esos países, que era el caso del nuestro. Nosotros no vivimos la guerra de manera directa, pero sí los efectos económicos de la misma. Y la reconstrucción económica de estos países, y en una época en la que Colombia se va a volver a dar un nuevo tránsito de gobierno. Y con esto podemos ir cerrando nuestro capítulo de hoy. Y es que los conservadores en Colombia finalmente vuelven a llegar al poder en el 46, unas elecciones muy reñidas en las que el famoso Gaitán participa por primera vez, pierde en una división que hay entre el Partido Liberal,
Un partido liberal que sus dos candidatos eran socialistas, porque Gabriel Turbay también había sido amigo de estas ideas, Gaitán, pues ya lo hemos dicho también, La debacle. ¿sí? Y los conservadores uno diría, ¿en qué estaban? Pues ellos no estaban fuera de esta onda, ¿sí? También eran partidarios de una intervención del Estado, un poquito menos agresiva que veían en sus colegas socialistas, sobre todo esa bancada más de izquierdas, Claro, menos que menos revolucionario. revolucionario, que lo encarnaba muy bien una figura que va a ser importante después, que se llama Gerardo Molina, una persona que llegó a ser parlamentario por el Partido Liberal, claramente inclinado a ideas socialistas. Tiene un libro que es Historia de Ideas Liberales, de hecho, que va a aparecer después, y va a alcanzar a ser rector de la Universidad Nacional. Él posiblemente es una persona con la que uno pueda seguir muy bien este debate. El otro es Hernán Echavarría, porque curiosamente él se va a traer ese pensamiento aquí, Colombia, no el de Hayek, sino el de Keynes. El primer gran libro divulgador de las ideas keynesianas en Colombia es de 1948 y se llama Pleno Empleo y otros temas. Y en su Mm, introducción, Echavarría va a decir por qué el pensamiento de Keynes nos ayuda a pensar lo que es un manejo de la economía que ya no se puede hacer como antes. Para salvar un poco el que era una persona que todavía creía hasta cierto punto en una economía de mercado, o por lo menos el rol de la empresa privada, va a ser por lo menos un lector muy original de Keynes y va a decir, Keynes lo que quiere es eso que se va a volver tan popular en una disciplina que ya nace como carrera, que es la economía, es corregir fallos de mercado, ¿sí? E intervenciones muy puntuales en campos cruciales, por ejemplo, el monetario. La idea de que una política monetaria tenga que sí o sí controlar la inflación, claro. por ejemplo. Y eso es un dogma que hasta el día de hoy se mantiene. Y no es que sea un dogma, es que es un hecho que hay que controlar la inflación o erradicarla si fuera posible, ¿sí? Porque los bancos centrales lo que hacen es controlarla, Sí, mantenerla pero no la acaban, bajita. ¿sí? Mantenerla lo, Prometen que la vamos a mantener, no, bajita. Te prometo un 5%. 5% de tu moneda Mínimo, va a se perder. va a perder de valor, Sí, y ¿sí? agradeceme. Agradeceme que Que es solo el así, 5. porque podría ser peor si no estuviéramos nosotros. Esa sí hace una constante en adelante. Y con los conservadores de nuevo en el poder va a haber un gran dilema que resume muy bien un artículo de un señor llamado Juan Lozano y Lozano, por ahí 1950, en el que reconoce en ese debate de qué son las ideas liberales ya a esta altura, que el genuino liberalismo, pues era el que veníamos hablando ahora, pero que con base a los años de gobierno del partido, que aquí se llama liberal, hicieron incrementar el Estado a tal punto, que lo dice en un párrafo, ¿no? Desde que el partido liberal se dice de izquierda, es decir, socialista, y que el partido conservador se dice de derecha, es decir, socialista, Socialista. pues aquí todos hemos venido coincidiendo en las medidas de que el Estado intervenga y que hace que paradójicamente los partidos, entre más se parezcan en esa idea, es cuando la competencia entre ellos es más brutal, porque se están Estar compitiendo por un por el electorado. control de ese Estado que cada vez es más grande y eso implica dar puestos a sus votantes, a sus Sí, sí, es seguidores, a sus interesante. apoyos. Y Abiertamente sí le da ambos socialistas. Que bueno, claro, el Partido Liberal listo, pero que se le diga también a los conservadores es algo revelador, me que parece. pasa más en el mundo también. Los Es que es un conservadores viraje total, o sea, el liberalismo no podría haber quedado más sepultado, más sepultado en esa idea, o pues pero no más muerto. transformado, por lo menos Bueno, transformado. las viejas Lo ideas. enterraron vivo, mejor dicho. Sí, porque ahí todavía estaba buscando ver cómo salir de esa enterrada en la Bueno, que tiene el estaba. debate quedó. Y Lozano reconoce algo que es un efecto para este entonces ya muy dramático. Los liberales se encargaron de construir un Estado tan grande que cuando perdieron el poder, ahora los conservadores iban a gobernar. O sea, le dejaron un Estado muy grande a los conservadores para que cuando ellos lo vinieran a usar, lo iban a usar sin consideraciones. ¿Sí? Y eso lo dice a propósito de la violencia que en los 50 va a arreciar en este país, la famosa violencia. Posiblemente sea una explicación inusual de la violencia de parte de una fuente de época que es este señor, que pues les confieso yo la encontré citada en un libro que además recomiendo que se llama La destrucción de una república, de un autor que se llama Francisco Gutiérrez Sanín. El libro es de 2018, no muy viejo, y ahí cita esta frase dando a entender que una interpretación de lo que estaba pasando en la época y de los problemas de violencia y demás que se estaban dando en Colombia era por cuenta del incremento del Estado Claro, y por el ideario estatista de los puestos. partidos que lo quería controlar. Claro, la pelea por, o sea, es decir, si tienes un estado mínimo, ¿qué importa quién está en el poder? No es tan importante, este X o Y, pero un estado tan gigante sí importa
quién está, ¿no? Porque si yo soy liberal, pues me va a dar un puesto, burocracia, etcétera. Y si es el contrario, pues va a ser terrible para mí. Así que sí o sí Claro, tiene que estar mi partido en el poder. claro, porque además va a ser terrible es porque independiente de que no esté mi partido en el poder, yo igual estoy financiándolo, así sea contrario a mis ideas, ¿sí? Porque todos sufragamos los gastos del Estado. O sea, No se lo puede que ser el neutral. Estado, lo que el Estado haga no nos es indiferente porque a la larga lo hace a nuestra costa. Con unos más que otros, eventualmente. Pero esa reflexión va a estar muy presente de aquí en adelante en los 50. Y esto se va a subsanar, pero eso lo hablaremos en el siguiente capítulo, con una fórmula que recoge en parte ese ideario de la famosa generación centenaria después de este debacle, si se quiere, esta vorágine en la que andan inmersos a nivel nacional e internacional, que es una fórmula de cogobierno entre los dos partidos que se llama el Frente Nacional. La idea de que volvamos a una época de concordia entre los dos partidos, ya es después de haber pasado inclusive por gobiernos militares, como el de Rojas Pinilla y de la Junta Militar y estas cosas, de que en Colombia se necesita recuperar un ideario de paz, de progreso, y que la mejor forma de lograrlo es que a propósito de ese debate sobre el Terminar. Estado, pues no se En, lo quede todo uno ni sí, todo el terminar otro, esa competencia salvaje por el sino control del Estado y no repartámoslo. por la mitad, ¿sí? Como una solución súper salomónica, ¿no? Entonces, si el problema es que se están matando por los puestos, pues mitad van a ser para liberales, mitad van a Así, ser para así es el conservadores. colmo, ¿no? La ridiculez a la que llegó el país. Pues yo no sé si ridículo es, pero por lo menos sí el cinismo, o sea, ya al reconocer abiertamente que este era el problema y la mejor solución pues era esta. Eso va a ser muy criticado, ¿sí? Pero eso ya lo veremos con calma después, porque las críticas al Frente Nacional no son para reducir el tamaño del Estado nivel, sino antes para aumentarlo, ¿sí? Con políticas cada vez más audaces que hablan de reforma agraria, que ya estamos hablando de redistribución de la propiedad, ¿sí? De inclusive políticas de fomento, que el Estado literalmente fomente ciertos sectores de la economía. A propósito de un Banco de la República cada vez más fortalecido en funciones, porque con el tiempo le van a ir agregando nuevos miembros Claro, a la junta directiva, cafeteros, agricultores, gente que le mete mano a la política monetaria para no solamente controlar la inflación, claro, sino si no, promover tiene que el encargarse famoso de... crédito de fomento y todas estas cosas, ¿sí? Y ya en los 60, 50, 60 estamos hablando de un Estado mucho más grande, ¿sí? ¿Cómo se va a combatir esto? ¿Hasta qué punto las ideas liberales van a seguir denunciando este problema? Pues eso lo veremos ya el siguiente capítulo. Importante rescatar lo que es esta obra del señor Eastman y extenderles la invitación al 8 de noviembre, el estreno en la obra selecta de él, en el tercer Congreso Colombiano de Escuela Austríaca de Economía. Y por supuesto, que nos sigan acompañando a revisar esta nuestra cara libertaria de la historia.